Los 10 peores vegetales que los diabéticos jamás deberían tocar. Aunque te han dicho que los vegetales son sanos para todos, hay algunos que los diabéticos deberían evitar a toda costa. Estos enemigos verdes pueden parecer inofensivos, pero para quienes viven con diabetes pueden ser una bomba de azúcar, carbohidratos ocultos y picos de glucosa. Aquí te mostramos cuáles son y los motivos por los que deberías pensarlo 2 veces antes de ponerlos en tu plato. 10. Maíz. El maíz dulce, ese vegetal dorado y aparentemente inofensivo que a muchos les encanta incluir en sus comidas, puede ser un verdadero desafío para quienes tienen diabetes. A pesar de su sabor suave y su apariencia saludable, el maíz dulce es una de esas trampas alimenticias que esconde una gran cantidad de carbohidratos y un alto índice glucémico, convirtiéndolo en un enemigo potencial de los niveles de azúcar en sangre. Para las personas que viven con diabetes, el consumo de carbohidratos debe gestionarse cuidadosamente, y el maíz dulce es particularmente traicionero en este sentido. Este vegetal contiene almidones que se descomponen rápidamente en glucosa en el cuerpo, elevando de manera significativa el azúcar en sangre. Aunque el maíz también es una fuente de fibra, que normalmente ayudaría a regular la digestión y el impacto de los carbohidratos, la cantidad de fibra en el maíz dulce suele ser insuficiente para contrarrestar su alto contenido de azúcares y almidones. De hecho, tiene un índice glucémico de alrededor de 52 a 60, lo cual lo clasifica como un alimento que puede generar picos rápidos de glucosa. Además de su índice glucémico, el maíz dulce posee una carga glucémica considerablemente alta. Esto significa que no solo eleva el azúcar en sangre rápidamente, sino que también lo hace en cantidades que requieren un esfuerzo importante para el páncreas y la insulina. En otras palabras, su consumo frecuente o en grandes cantidades puede dificultar el control de la diabetes, pues el organismo necesita producir más insulina para equilibrar los niveles de azúcar en sangre. Aunque hay métodos para reducir el impacto glucémico de algunos alimentos, como combinarlos con proteínas o grasas, el maíz dulce es especialmente problemático debido a su rápida digestión. Por eso, si se consume, es recomendable hacerlo en cantidades muy moderadas y junto a alimentos ricos en proteínas o grasas saludables que disminuyan su efecto. En resumen, el maíz dulce es un vegetal que parece saludable, pero que puede poner en riesgo la estabilidad de la glucosa en sangre para quienes necesitan mantener niveles controlados. 9. Chícharos. Aunque los guisantes, chícharos, parecen una opción saludable, en realidad pueden ser problemáticos para las personas con diabetes, debido a su alto contenido de carbohidratos. Aunque su tamaño es pequeño, los guisantes contienen una sorprendente cantidad de carbohidratos que al ser digeridos se convierten en glucosa, elevando los niveles de azúcar en sangre más de lo esperado. Su índice glucémico es moderado, pero su carga glucémica es alta, lo que significa que el efecto sobre la glucosa es significativo, especialmente cuando se consumen en porciones generosas o como parte de comidas altas en carbohidratos. Un problema adicional es que, al ser ricos en almidón, los guisantes tienden a descomponerse rápidamente durante la digestión, resultando en un aumento acelerado de azúcar en sangre. Para un diabético, estos picos de glucosa exigen un esfuerzo adicional del páncreas y de la insulina, poniendo en riesgo el control glucémico. Aunque contienen nutrientes como fibra y proteínas, estos beneficios no siempre compensan el riesgo de un desbalance en los niveles de glucosa. 8. Batata o camote. La batata o camote, a menudo considerado una opción saludable por su contenido en vitaminas y antioxidantes, puede ser una trampa de azúcar para las personas con diabetes. A diferencia de otros vegetales de bajo índice glucémico, el camote contiene una gran cantidad de carbohidratos y azúcares naturales que el cuerpo descompone rápidamente en glucosa, elevando los niveles de azúcar en sangre de manera considerable. Este tubérculo tiene un índice glucémico que puede variar entre moderado y alto, dependiendo de cómo se prepare. En su forma horneada, por ejemplo, su índice glucémico es mucho más alto que cuando se consume hervido. La carga glucémica del camote también es significativa, lo cual hace que no solo provoque un aumento en la glucosa, sino que este efecto sea más prolongado en el tiempo. Para una persona con diabetes, esto representa un desafío adicional, ya que el cuerpo debe producir suficiente insulina para regular los niveles de glucosa, y en muchos casos, el páncreas de una persona diabética
no puede manejar esa carga de manera efectiva. Además, el camote contiene varios tipos de carbohidratos, entre ellos la maltosa, un disacárido que se convierte en glucosa rápidamente. Esta rápida conversión en glucosa hace que el camote actúe casi como un alimento azucarado en el organismo, lo que puede contribuir a picos de glucosa indeseados. Aunque el camote tiene beneficios como la fibra, que ayuda a ralentizar la digestión, y nutrientes como la vitamina A y el potasio, estos beneficios deben sopesarse cuidadosamente en el contexto de la diabetes. Para quienes viven con esta condición, es preferible consumir batata en porciones muy pequeñas y acompañada de proteínas o grasas saludables que ayudan a minimizar el impacto en el azúcar en sangre. Sin este control, el consumo de camote puede desestabilizar los niveles de glucosa, dificultando el manejo de la diabetes. 7. Remolacha. La remolacha, conocida por su vibrante color y su sabor dulce, se destaca como un vegetal lleno de nutrientes, pero puede ser sorprendentemente riesgosa para las personas con diabetes debido a su contenido de azúcares naturales y su efecto en la glucosa en sangre. Aunque es una excelente fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes, como el ácido fólico y la vitamina C, estos beneficios deben sopesarse frente a su elevada cantidad de azúcar. En una porción de remolacha pueden encontrarse hasta 7 gramos de azúcar, lo cual, aunque parece moderado, impacta considerablemente en los niveles de glucosa. Uno de los problemas principales con la remolacha es su índice glucémico, que puede variar según su preparación. Cuando se consume cruda, su impacto en el azúcar es algo menor, pero al cocinarla, el índice glucémico de la remolacha se dispara, pasando de un valor bajo a uno medio alto. Esto se debe a que, durante la cocción, los carbohidratos de la remolacha se descomponen más fácilmente, permitiendo que el azúcar natural se absorba más rápidamente en el organismo. Para una persona con diabetes, esto significa que una porción de remolacha cocida puede provocar picos de glucosa en sangre, lo que complica el manejo de la condición. Además, el tipo de azúcar presente en la remolacha, predominantemente sacarosa, es el mismo que se encuentra en el azúcar de mesa, lo cual aumenta su índice glucémico una vez digerido. Aunque la remolacha proporciona fibra, que normalmente ayudaría a moderar el impacto en la glucosa, su cantidad no es suficiente para contrarrestar el alto contenido de azúcares cuando se consume en exceso o de forma frecuente. Por estas razones, la remolacha, aunque saludable en muchos sentidos, debe consumirse con mucha cautela por quienes viven con diabetes. Es recomendable limitar las porciones y combinarla con alimentos ricos en proteínas o grasas saludables para reducir su efecto en el azúcar en sangre. 6. Patata o papa. La papa, a menudo vista como un alimento básico en muchas culturas, puede ser un verdadero veneno para las personas con diabetes debido a su alto contenido de almidón y su capacidad de elevar rápidamente el azúcar en sangre. A primera vista, este tubérculo parece inofensivo, pero su efecto en el organismo es mucho más nocivo de lo que aparenta. Las papas están llenas de carbohidratos complejos que el cuerpo convierte en glucosa con rapidez. Este proceso es aún más peligroso para quienes deben manejar su glucosa estrictamente. El problema central con la papa es que tiene un índice glucémico alto, especialmente cuando se consume horneada o frita, alcanzando niveles que son altamente perjudiciales para el control de la diabetes. Esto significa que tras consumir una papa, el azúcar en sangre se eleva bruscamente, demandando una respuesta fuerte del páncreas para liberar insulina y equilibrar la glucosa. En personas con diabetes, este proceso no solo es ineficaz, sino que puede llevar a niveles inestables de azúcar y a picos peligrosos que aumentan el riesgo de complicaciones. A comer papas regularmente puede resultar en un daño continuo al sistema de regulación de glucosa, debilitando aún más la capacidad del cuerpo de manejar adecuadamente los carbohidratos. Incluso si se cocinan de forma saludable, el alto contenido de almidón en las papas es una amenaza constante para quienes viven con diabetes. Sin moderación extrema o combinaciones con proteínas y grasas, las papas se comportan casi como azúcar disfrazada, generando fluctuaciones intensas en el azúcar en sangre que son difíciles de controlar y que, con el tiempo, pueden resultar altamente perjudiciales para la salud metabólica. 5. Pimiento rojo. Los pimientos rojos, aunque ricos en vitamina C y antioxidantes,
pueden ser un peligro oculto para personas con diabetes debido a su contenido de azúcares naturales, más alto que en otros vegetales. Su consumo excesivo puede provocar elevaciones considerables en los niveles de glucosa en sangre, generando picos que el páncreas debe trabajar intensamente para regular. Además, su carga glucémica, aunque moderada, se incrementa cuando se comen en grandes cantidades o sin una adecuada combinación con proteínas o grasas saludables. Para quienes necesitan un control riguroso de la glucosa, los pimientos rojos son un riesgo que se debe manejar con moderación. 4. Zanahorias. La zanahoria, famosa por sus beneficios para la vista y su alto contenido en vitamina A, puede ser engañosa para las personas con diabetes. Aunque es baja en calorías y rica en fibra, también contiene azúcares naturales que pueden elevar el azúcar en sangre, especialmente cuando se consume cocida. El proceso de cocción aumenta significativamente su índice glucémico, lo que significa que el azúcar en la zanahoria se absorbe más rápidamente en el organismo, generando picos de glucosa que pueden ser difíciles de controlar. Para quienes tienen diabetes, el riesgo se presenta principalmente en la zanahoria cocida, que tiene un impacto más fuerte en los niveles de glucosa, aunque las zanahorias crudas representan un menor peligro debido a su fibra, que ralentiza la absorción de azúcar. Siempre es recomendable consumirlas en moderación y acompañarlas con otros alimentos que ayuden a estabilizar los niveles de glucosa en sangre. 3. Jícama cocida. La jícama, a pesar de su bajo índice glucémico y su contenido de fibra, puede ser peligrosa para los diabéticos si se consume en grandes cantidades. Aunque su fibra ayuda a ralentizar la digestión, el contenido de carbohidratos de la jícama puede provocar un aumento en los niveles de azúcar en sangre. Además, si se combina con otros alimentos ricos en carbohidratos, el efecto puede ser aún más pronunciado. Por lo tanto, es crucial que las personas con diabetes consuman jícama con moderación y en combinación con proteínas o grasas saludables para mitigar su impacto en la glucosa. 2. Yuca. La yuca, también conocida como mandioca, es un tubérculo altamente peligroso para las personas con diabetes debido a su elevado contenido de carbohidratos y azúcares. Tiene un índice glucémico alto, lo que significa que se descompone rápidamente en glucosa, causando picos significativos en los niveles de azúcar en sangre. Este efecto puede ser especialmente pronunciado si la yuca se consume frita o procesada, aumentando aún más su carga glucémica. La rápida conversión de sus carbohidratos en azúcar puede desestabilizar el control glucémico, lo que la convierte en un alimento a evitar para quienes gestionan la diabetes. 1. Habas. La haba, aunque es una legumbre nutritiva y rica en proteínas, puede ser problemática para las personas con diabetes debido a su contenido de carbohidratos y su efecto en los niveles de azúcar en sangre. Aunque contiene fibra que es beneficiosa para la regulación de la glucosa, la cantidad de carbohidratos en las habas es considerable. Esto significa que, al ser digeridas, pueden provocar un aumento rápido en la glucosa sanguínea. Las habas tienen un índice glucémico moderado, lo que implica que, aunque no generan un pico inmediato de azúcar en sangre, su consumo en grandes cantidades puede resultar en un aumento gradual, que se suma a otros alimentos ricos en carbohidratos. Esto puede complicar el control glucémico, especialmente si se consumen en combinación con otros alimentos altos en carbohidratos. Además, las habas son a menudo consumidas en preparaciones que pueden incluir aceites y salsas, lo que puede aumentar su carga calórica y el impacto en la glucosa.